Bueno, como podrán ver, este es el esquema organizador general de la unidad curricular, eh, centrado principalmente en dos ejes que vamos a tener. Hay un eje que no es que vaya a desarrollar el eje epistemológico, como ven que está pintado en este color, tipo ocre, sino es el eje que nos va a sostener desde el enfoque en el cual vamos a trabajar la materia. Por ahí les va a servir para ustedes posicionarse también desde los paradigmas de la carrera. Desde este enfoque vamos a concebir la geografía desde una mirada muy renovada, rescatando que su objeto de estudio es el espacio geográfico socialmente producido, que este espacio geográfico como objeto de estudio de la geografía como una ciencia social se vincula a la realidad social, porque la realidad social como objeto de estudio de las ciencias sociales se manifiesta en ese espacio geográfico y tiene características que responden a los cambios, por eso es dinámica, a la complejidad, a la multidimensionalidad, por eso vamos a utilizar dimensiones de análisis a lo largo de la materia, y al principio de la multicausalidad, entendiendo que todas las problemáticas que vayamos a trabajar dentro de la unidad curricular la vamos a ver desde las múltiples causas. Para comprender un poco cómo funciona la construcción conceptual del espacio geográfico, vamos a trabajar las distintas dimensiones: política, histórica o temporal, económica, espacial, social, ¿sí? La de los agentes o actores sociales, entendiendo que la espacial la vamos a abordar desde la multiescalaridad. Otro de los conceptos que vamos a trabajar para entender o para comprender mejor el concepto de espacio geográfico es la idea de paisaje, lugar y territorio. Entendiendo que el paisaje lo vamos a tomar como el concepto integrador de la geografía, como ese espacio geográfico observable del territorio. Y la idea de territorio como un concepto clave, por supuesto, porque es el concepto que va a permitir estar en observación principalmente en detalle por el valor, por la apropiación que tienen, porque en él se plasman los grados de artificialización de una sociedad, en él se advierte todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder político de una sociedad, y por eso vamos a decir que está constituido por el sistema social. Por supuesto, en él también se transforman y construyen en él, por los actores sociales, todos los símbolos, todas las representaciones que se materializan, y vamos a hablar también del sistema cultural como parte de la identidad de una sociedad. Esto nos va a sostener epistemológicamente hablando. Lo que está en celeste es lo que vamos a desarrollar disciplinarmente en la materia. Vamos a trabajar la apropiación de los recursos naturales en relación a los tiempos de globalización, entendiendo a las economías globalizadas y cómo a partir de estas economías globalizadas esta cuestión de extracción de los recursos naturales se ha promovido mucho y es constante y permanentemente está llevando a un uso ilimitado, y es el cuestionamiento fuerte de la materia. Vamos a abordar la idea de ambiente en cuestiones que se relacionan mucho o entendiendo el ambiente como un sistema muy complejo de relaciones entre el sistema social o sociosistema y entre el sistema natural o geosistema. Fíjense que dentro de la idea de geosistema está formado por subsistemas: geomorfológico, el de los relieves, climático, edáfico, en función de los suelos, hidrológico, geológico y biológico. Muy rescatando esto porque seguramente ustedes ya lo habrán trabajado el año pasado en sistemas ambientales. Este sistema natural es el ambiente natural, como fuente de recursos que nosotros vamos a ir abordando. Y vamos a tomar un autor que se llama Quino, que es uno de los autores que ya van a ver en el trabajo práctico 2, que nos habla de una naturaleza depredada. Hay mucha vinculación de esta naturaleza depredada por el sistema social en función de intereses económicos. Este sistema natural nos brinda una oferta natural que, como todos sabemos, al ser valorada, usada con diferentes intenciones y según los contextos, se convierte en recursos naturales. ¿Vamos a discutir el término de recursos naturales? Sí. Hay una autora que vamos a trabajar más adelante, que es Mastrangelo, que habla de recursos naturalizados y no naturales, porque hace un análisis de este concepto, entendiendo que no dependen de sí mismos que sean naturales, sino que tienen que ver con las posibilidades y los contextos en los que se van a ir dando sus usos. Si volvemos a la idea del sistema natural, vamos a ver que en el sistema natural
o el sistema natural o geosistema puede provocar riesgos naturales a la sociedad. Por eso vamos también a incluir la teoría de riesgo, entendiendo que el sistema social puede verse o estar bajo situaciones de vulnerabilidad social, y vamos a trabajar que la idea de riesgo ambiental, esta perspectiva que la van a ir viendo también a lo largo de la carrera, no involucra solamente la cuestión de la contaminación de los recursos naturales o la escasez, sino que también, cuando hablemos de esta combinación de riesgo y vulnerabilidad social, vamos a ir analizando este desequilibrio, esta asimetría en la disposición por ejemplo, de los recursos, en que existen situaciones de carencia de agua potable, ausencia de sistemas de recolección, que hay contaminación de los suelos en determinados lugares o asentamientos o villas de emergencia, que hay falta de infraestructura, que el asentamiento poblacional en áreas inundables se ve totalmente vulnerable, que hay desventajas desde lo ambiental y que hay grupos de situación de pobreza, lo que contribuye a incrementar su nivel de vulnerabilidad, y por eso es que al aumentar el riesgo, esto va a experimentar catástrofes ambientales. Bueno, estos dos conceptos de riesgo y vulnerabilidad van a ser también un poco tenidos en cuenta. Me vuelvo a la idea de ambiente, me voy al sistema social o sociosistema. Fíjense que he tratado de vincular muchos conceptos para que ustedes puedan ir viendo el panorama general de la materia. Una sociedad formada por actores sociales. Ustedes han trabajado la clasificación de actores sociales. Hay varias clasificaciones, yo la he retomado acá, pero he puesto ejemplos, ya no me he basado en los criterios de clasificación. He puesto actores sociales globales que vamos a ver como el rol que toman las Naciones Unidas y organismos dependientes como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y vamos a trabajar también un poco, vamos a volver a mirar el rol de la ACNUR, entendiendo que hay conflictos ambientales en los cuales la población se ve obligada a forzar involuntariamente, y acá aparece este organismo. También veremos el rol de los estados frente a las problemáticas y la apropiación diferencial de los recursos naturales, el rol de algunas empresas multinacionales, principalmente de Monsanto, porque vamos a analizar casos con el tema de la soja, un poco la historia de Monsanto en torno a su presencia ya en la guerra de Vietnam con la utilización del agente naranja y todos los juicios que tiene Monsanto por problemas de salud en la población mundial a raíz del uso y la venta por fumigación de agroquímicos como el glifosato y la venta de semillas transgénicas para el monocultivo en el caso de la soja. También veremos casos vinculados a Coca-Cola. Y también trabajaremos la idea de actor social, los movimientos sociales de justicia ambiental. Ya vamos a trabajar un autor que es Martínez Joan, un autor español que habla de la ecología y la economía y muestra cómo los movimientos sociales han despertado también la idea de justicia ambiental. Estos movimientos sociales que se van a ver en situaciones de protestas, ahí tengo un error conceptual, es protestas contra, por ejemplo, en Brasil, el monocultivo del eucalipto, que ha beneficiado el desarrollo de la pasta de papel. Entonces, estos oasis verdes que les saben llamar los brasileños al eucaliptus, ha favorecido la reforestación, pero con fines económicos, generando deforestación de la selva amazónica. Fíjense las contradicciones. También los movimientos sociales de protestas contra la fumigación con glifosato en la Argentina u otros países como Paraguay o Brasil, que está generando estragos a la salud de la población, debido a que el glifosato es un químico altamente contaminante. Vamos a ver cómo los actores sociales a lo largo de la historia tienen necesidades e intereses distintos y que han creado normas y leyes o regulaciones sociales que han ido cambiando de acuerdo a estas necesidades y a los contextos históricos, espaciales por los cuales han atravesado. Nosotros nos vamos a situar, por supuesto, en un contexto actual, globalizante, pero hay fenómenos, hay procesos que vamos a poder ver desde una perspectiva histórica también. Nos interesa ver cómo trabajan o cómo crean estos sistemas de producción. ¿Por qué? Porque sabemos que, volviendo a la idea de recurso natural, si tomamos al suelo como un recurso natural, la apropiación irracional del suelo puede generar contaminación. En cuanto al concepto de recursos naturales, vamos a ver un eje clave que hace a la materia, que es cómo se apropian los mismos.
vamos a hacer una simple división entre lo racional y lo irracional, o sea que la sociedad a lo largo de la historia se ha apropiado de manera sostenible, sustentable, más equilibrada, le vamos a llamar racional. Muy común esto desde una perspectiva histórica y haciendo alusión a las fases de relación de la sociedad-naturaleza, en un momento de la historia cuando la naturaleza mandaba, cuando dominaba la naturaleza o cuando comienza a ser dominada la naturaleza, la mirada con respecto a los recursos naturales, a lo que le brindaba la naturaleza, era muy equilibrada. El valor a la Pachamama, a la tierra madre. Hoy se busca producir desde economías verdes, muy difícil, pero hay un discurso hacia la sostenibilidad. La otra forma de apropiación es la irracional, la que hoy predomina, la no sustentable, aunque se busque la sostenibilidad, la que diría Walter Penge, la del saqueo. Y responde obviamente a modelos económicos dominantes de producción muy salvaje, que han tenido también su historia a lo largo del capitalismo. Este uso irracional, no sustentable de saqueo, ha dado origen a problemas ambientales, como por ejemplo la contaminación generada por la megaminería, la contaminación generada en el agua, en el suelo por el uso de agroquímicos o monocultivos relacionados a la soja o al monocultivo de algodón. En este caso también podemos hablar del monocultivo del eucalipto en Brasil. A la contaminación dada por la emisión de gases a la atmósfera a lo largo de la historia por actividades industriales, por el aumento del parque automotriz, por el crecimiento urbano que se dio desde la revolución industrial hasta nuestros días y por las actividades agrícolas y ganaderas que también emiten gases a la atmósfera, generando efectos nocivos como sabemos que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Otros problemas ambientales van a estar vinculados al derroche de recursos naturales como el agua y la pérdida de la biodiversidad a través de la deforestación, el derrame de petróleo, los incendios forestales, entre otros. Hay un autor que vamos a ver que se llama Enrique Leff y que plantea la idea de que estos problemas ambientales están muy vinculados a que la naturaleza se ha capitalizado, tiene un valor de capital. Y por eso vamos a ver que esta naturaleza capitalizada tiene un valor mercantil, comercial, más que de derecho. En el término de recursos naturales vamos a ver a Gudinas, otro de los autores de la materia, que nos va a permitir realizar una clasificación de extracción de los recursos naturales. Y vamos a trabajar dos grandes conceptos, el extractivismo y la extracción. Vamos a ver una clasificación de extractivismo clásico y un extractivismo o neoextractivismo que está vinculado a la presencia del Estado y el clásico a la presencia de las transnacionales. Y vamos a diferenciarlo principalmente con el concepto de extracción. Digamos que extracción y extractivismo son formas de particulares de extraer, de extracción de los recursos naturales y que se han manifestado a lo largo de la historia y que hoy tienen como particularidades. El concepto de extracción se vincula a lo que es la apropiación del recurso natural impuesta. Entonces entra la violencia y entra la violación de los derechos humanos y de la naturaleza. Vinculando a la naturaleza vamos a ver a otro autor que es Alberto Acosta y vamos a ver que este autor nos plantea la idea de que la naturaleza debiera tener derechos. Entonces, él dice, existe justicia social, pero ¿existe justicia ambiental? Y la verdad que, a pesar de que existen leyes o normativas ambientales que regulan ese cuidado, no se respetan. Entonces vamos a retomar un poco. ¿Qué se ha hecho en cuestión ambiental? Por ejemplo, en el año 92 se realizó la cumbre de Río, después se firmó el protocolo de Kioto para erradicar, bajar las emisiones de gases, se trabajó la cumbre de Río +20, la cumbre de Johannesburgo, se firmaron los objetivos del milenio, no se concretaron, y en la cumbre de París se desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto nos lleva a pensar de que acciones a favor del ambiente existen. Estos serían como los grandes temas que detallaremos en profundidad a lo largo de la unidad curricular. Un poco la idea es que ustedes puedan ir entrando en detalle, yo voy a acompañarlos con los trabajos prácticos, voy a hacer más videos que implique la parte interactiva que nos permita ir relacionando estos. Los invito a que a partir de estas explicaciones y de los textos seleccionen el tema que les permita ampliar su postura y su punto de vista.
Agradezco también nuevamente la paciencia. Nos estamos viendo.